Los arquitectos dionisíacos. Alrededor de 50 años antes de la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén, emigró una gran colonia de griegos, principalmente jonios, quejándose de los estrechos límites de su tierra y de la infertilidad de sus suelos, mismos que resultaban ya insuficientes para el tamaño de su población que crecía rápidamente. Después de un tiempo, el grupo se estableció en Asia Menor y le dieron a su país el nombre de Jonia. Por supuesto, estas personas llevaban consigo sus modales, ciencias y religión, además de las tradiciones propias de los misterios de Eleusis. Estos jonios, que gozaban del estado avanzado de civilización en que se encontraba Grecia, que era su madre patria, cultivaron las ciencias y las artes. Poco a poco se especializaron en arquitectura y con el tiempo inventaron el reconocido estilo que ahora lleva su nombre, el estilo jónico. Debido a esto, los jonios se dieron a la tarea de formar una sociedad cuyo propósito era emplearse en la construcción de edificios. La asamblea general de esta sociedad se celebró por primera vez en Teos, pero luego, como consecuencia de algunas conmociones civiles, pasó a Lebedos. Este grupo o sociedad ahora se hacía llamar arquitectos dionisíacos, y ya que se suponía que Dioniso era el inventor de la construcción de teatros, y en sus reuniones ellos celebraban las festividades dionisíacas. Con el tiempo, los arquitectos dionisíacos se extendieron a Siria, Persia e India. La ciencia de la astronomía, que había dado origen a los símbolos de los ritos dionisíacos, se conectó para siempre con los símbolos tomados del arte de la construcción con la aparición de esta misteriosa organización, la cual estaba compuesta exclusivamente de iniciados en los misterios de Dioniso. Como ya se mencionó, sus integrantes se concentraban particularmente en la ciencia de la construcción y la decoración. A sus miembros se encomendaba el diseño y construcción de edificios públicos y monumentos y muy pronto se hicieron de gran fama y prestigio. Ya que los misterios dionisíacos fueron fundados sobre la ciencia de la astronomía, los grandiosos edificios construidos por estos geniales artesanos iniciados se basaban en patrones geométricos derivados de las constelaciones. La mayor parte de sus símbolos y terminología se derivaron de elementos de la arquitectura, y cuidaban sus secretos y conocimientos de forma tan celosa que en la actualidad podemos encontrar tan solo fragmentos de sus enseñanzas esotéricas. Los integrantes de este grupo establecieron formas secretas de reconocerse mediante saludos o emblemas, y de esta forma construyeron una compleja red de comunicación a todo lo largo y ancho del mundo hasta entonces conocido. A los arquitectos dionisíacos los unían juramentos conocidos solo por ellos. Practicaban la filantropía y la caridad, por lo que los más ricos proveían para los más pobres de la orden. Por motivos prácticos, sus miembros se dividían en comunidades más pequeñas denominadas colegios, cada uno de ellos con su propio nombre y gobernado por un maestro y dos guardianes. Para unirse a este grupo, los candidatos debían contar con cierta edad y se designaba un director para prepararlos para pasar por el proceso de iniciación. Solo aquellos considerados dignos y calificados eran iniciados. En la ceremonia de admisión a aquellos misterios, el candidato era introducido en una habitación oscura llamada capilla mística. Allí se le hacían ciertas preguntas y se le presentaba un libro sagrado entre dos pilares. Durante su iniciación, había un revelador de cosas sagradas que vestía una piel de oveja o un velo de color púrpura. Había también un portador de antorcha que representaba al sol, y al otro lado del altar había una tercera persona que representaba a la luna. El proceso de iniciación incluía 3 grados, y en el tercer grado el candidato se hacía morir simbólicamente y luego regresar a la vida, ya que estas ceremonias simbolizaban el triunfo del espíritu sobre la materia. Durante los grados, se hacía también representar al candidato los eventos relacionados con el asesinato de Dioniso. Después de una variedad de ceremonias preparatorias, destinadas a invocar todo su coraje y fortaleza, el iniciado era puesto en un ataúd.
Luego se comenzaba la búsqueda de los restos de Dioniso, que continuaba en medio de escenas de gran confusión hasta que, al ser la búsqueda exitosa, el duelo se convertía en alegría, la luz sucedía a la oscuridad y el candidato era investido con el conocimiento de la doctrina secreta de los misterios. Los arquitectos dionisíacos celebraban 2 festivales anuales en honor a Dionisio, uno público y uno privado, los cuales eran considerados como sagrados. Durante el equinoccio de primavera, lloraban la muerte de Dioniso y después celebraban su resurrección. De sus miembros, se sabe que el más ilustre era el gran arquitecto Vitruvio, y se cree también que San Pablo pudo haber sido un iniciado. De los arquitectos dionisíacos, se dice que el rey Salomón los empleó en la construcción de sus templos y palacios, ya que su amigo Hiram I, que era el rey de Tiro, los recomendó y los envió a trabajar bajo sus órdenes. Es aquí donde entra la leyenda de Hiram Abiv. La leyenda, que ahora se conecta en parte con la historia, afirma que cuando Salomón se disponía a construir un templo para Jehová, hizo saber su intención a su amigo y aliado Hiram I, ya que era muy consciente de la habilidad arquitectónica de los dionisíacos tirios. Salomón le pidió a dicho monarca que le ayudara a llevar su diseño a la realidad. Hiram I cumplió con este pedido y envió a Salomón los trabajadores necesarios, quienes por su habilidad y experiencia podrían suplir las deficiencias mecánicas y la ignorancia de los israelitas, quienes, en ese momento, no eran arquitectos ni grandes constructores. Con el grupo de constructores, el monarca de Tiro envió a un sujeto llamado Hiram Abiv, a quien, como tenía fama de trabajador curioso y astuto, y ya que venía altamente recomendado por su rey, el rey Salomón le confió la supervisión de la construcción y le colocó a la cabeza de los artesanos tirios y judíos, nombrándolo como el constructor y director principal de la obra. A este distinguido artista, debido a la gran influencia que le dio su posición y a las exaltadas virtudes personales que tradicionalmente lo han caracterizado, se le atribuye, según la leyenda, la unión íntima de 2 pueblos tan diferentes en sus costumbres y tan enemistados en la religión como lo son los judíos y los tirios, lo que resultó en la organización de la institución de la masonería. Suponiendo que Hiram Abiv, como dice la leyenda, haya pertenecido a la fraternidad dionisíaca, también se puede suponer que no podría haber sido miembro muy humilde o discreto si juzgamos por su rango en la sociedad, la cantidad de talento que se dice que poseía y por la posición elevada que ocupaba en la corte del rey de Tiro. Por lo tanto, debe haber estado muy familiarizado con todos los usos ceremoniales de los artífices dionisíacos y debe haber disfrutado de una larga experiencia derivada de la construcción de los muchos edificios sagrados que en ese entonces los arquitectos dionisíacos habían construido. Naturalmente, Hiram Abiv se sentiría inclinado a presentar a los trabajadores de Jerusalén una parte de estos usos ceremoniales y de esta disciplina, por lo que los unió en una sociedad similar en muchos aspectos a la de los artífices dionisíacos y les inculcó lecciones de caridad y amor fraternal. Además, estableció entre ellos una ceremonia de iniciación para probar experimentalmente el valor y la fortaleza de los candidatos, ideó métodos secretos de reconocimiento e implantó los principios de la moralidad mediante símbolos y alegorías. Los arquitectos dionisíacos construyeron también el templo de Diana en Éfeso y los magníficos palacios y templos que adornaban Biblos, que era en ese entonces el más importante centro cultural y estético de la antigua Fenicia. De los edificios levantados por los arquitectos dionisíacos se dice que eran verdaderos sermones en la piedra. Hasta aquí dejaremos la investigación del día de hoy, invitándoles como siempre a investigar más y aprender todo lo que puedan por su cuenta. Nos despedimos deseando que el video haya sido de su agrado y recuerden que, siempre, el conocimiento hace al mundo más interesante.